Terminando textos, ¿no? Estudiando los textos. ¿Qué falta? Se saca en prólogo y alocución. Vamos a empezar con eso. ¿Ya? Yo como todo, y como todo el mundo ya escribió, yo quisiera que esas ideas mismas las trajera. Y esta pregunta que acabo de elaborar aquí es una pregunta que puede ser de examen prácticamente. El examen puede incluir todo esto. O sea, en qué medida o en qué forma, en qué aspectos políticos, culturales, educacionales, incluso para las nuevas escuelas latinoamericanas, ¿no? Políticos, sociales, culturales, literarios, qué sé yo, morales, en términos de moral, porque no se puede construir una nación sin una ética, ¿ok? Bueno, sí se puede, pero no es lo ideal. De hecho, así como se han construido las naciones, la ética se olvida, pero no debe ser así, porque está también la idea de utópica que hay detrás de todos estos textos. Hay una América utópica que se quiere construir y debe tener entonces una ética, también una moral, ¿no? ¿Bien? Porque ya fue inmoral Cortés, ya fue inmoral Pizarro, ya fue hasta inmoral el Inca con esas tiranías que tuvo. Hay que construir unas nuevas naciones morales. Entonces, ¿en qué medida estos textos contribuyen desde la escritura, ¿no? Y ya las prácticas personales de cada escritor en otra historia, ¿no? Pero desde la escritura a construir esas naciones latinoamericanas? ¿Bien? ¿En qué forma? ¿Y cuáles son las ideas que quieren, ¿no?, incluir en esas nuevas naciones? Los principios y las líneas a seguir, etc. ¿Está bien? Esa sería una pregunta que prácticamente cubriría todo este neoclasicismo. ¿Está claro? E incluiría poesía y ensayo. En ensayo, lo único que vamos a ver es estos ensayos, este ensayo de Bello, el prólogo a la gramática, pero no sé si leyeron los otros textos que les di. Sí. ¿Los leyeron? De todas formas, lo podemos dar ahí. Y como no estaba en el sílabo para hoy, lo podemos dar para la próxima clase, porque en esos otros textos hay muchas ideas políticas, ¿no? Ya desde Chile, no desde Londres, sino desde Chile, ya dando orientaciones políticas, en medio de la anarquía, de las guerras civiles, de la desorganización política, de los egoísmos, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, el prólogo. Ustedes me dicen, así yo descanso. El prólogo, que ahí en qué sentido esta gramática de la lengua española, ¿no?, va a contribuir a crear la nación latinoamericana. Estamos hablando del hemisferio, ¿no?, de esa idea de una unidad latinoamericana. ¿Quién empieza? Uno. ¿No? Que ¿Sirve o no sirve? Orientado hacia los hermanos hispanoamericanos. Es una orientación muy concreta, no hacia los castellanos. Es una de las cosas que yo creo que es muy Este elemento ya está pensando en América, en estas colonias, como un espacio donde la lengua española tiene su prioridad, ¿está bien? Y él va a escribir para esa diferencia americana de la lengua española, ¿está bien? O sea, reconocer ciertas diferencias, ¿está bien? Buscar una independencia no solamente política, sino también cultural. ¿En qué sentido este texto funciona con eso? Al tratar de independizarse también de que el español castellano es diferente al castellano al español que hablábamos los americanos, y por eso esa gramática es dirigida para los americanos, en el sentido de que había ciertos regionalismos y ciertos lenguajes que debían de ser respetados y que él trataba de rescatar. Ahora, la palabra independizarnos de España en términos lingüísticos sería adecuada aquí. El hecho de que yo quiera marcar mi diferencia quiere decir que me tengo que independizar de ti en términos lingüísticos. No. O sea, era como una mirada, vamos a decir, retrospectiva, porque él estaba viendo el presente, pero también tratando de rescatar lo del pasado y lo de España. O sea, de hecho, él menciona lo que él trataba de rescatar del latín también, ¿no? O sea, porque decía que podía el lenguaje ser corrompido como pasó con... Sí, pero estás desviando. La idea es esta. Él quiere fijar y reconocer, ¿no?, frente al mundo y darle una categoría gramatical, ¿no?, incluso a la forma que el español tenía en América Latina. ¿Está bien? Bien, eso está claro. Bien, la diferencia americana en términos lingüísticos. ¿Es como una autonomía? En cierta forma.
Pero, o sea, pero marcar esa diferencia, darle prestigiarla en cierta forma con una gramática, ¿está bien? Pero no Sí. para separarse de España. Sería En ese como sentido, para- la independencia cultural es en otro sentido. Sería como, hay una nota Pero Yasmín quería decir algo, ¿sí? Yasmín. Bueno, lo que quería decir es, también él quería mantener, ¿no?, el español de alguna forma, ¿no?, que él quería que no fuera igual a lo que pasó en Europa, o sea, que cada gramática tiene su teoría, que cada gramática tiene sus reglas, y él no quería que ellos desviaran tanto del español, digamos, de estándar o de España, pero de tener sus propias reglas, y por eso fue muy importante para él hacer este tipo de Ajá. gramática. Pero en cierta forma esas reglas no van, cuando hablaste de Europa, ¿a qué te referías? Leí algo que estaba diciendo que en Europa lo que pasó es que hay muchas corrupciones del idioma en Europa, porque o sea, hay muchas personas que están diciendo una cosa para otra cosa, o sea, hay mucha confusión, entonces él no quería la misma confusión ahí ¿Y por qué no quería esa confusión para toda América? Cosa difícil porque no se habla igual en Chile que en México, pero bueno, en fin, él trató, ¿no? Sí. ¿Por qué quería? Porque no quería que pasara con el castellano lo que pasó con el latín, que se perdió totalmente, porque había muchas naciones hablando latín. O sea, cuando él habla de Europa se refiere a dos aspectos. La Europa latina, vamos a decir, ¿no?, que sufrió el paso del latín a las distintas lenguas romances, francés, italiano, español, etc. Y después habla de una Europa más contemporánea, como en España, que tiene el gallego conviviendo con el español, que y otras lenguas locales, regionales. O sea, son dos momentos que él habla de Europa, pero la que nos interesa ahora, por ir en orden, es la del latín, ¿no? ¿Qué sentido político tendría eso para este momento que comienza la independencia hispanoamericana? Empecemos a vivir como repúblicas independientes, supuestamente, políticamente. ¿Qué sentido tendría esto de que no pase, que no se latinice el español, en el sentido de que no se divida en diferentes lenguas? ¿Qué sentido político podría tener esto, señorita? Sería la unificación como Bolívar. Entonces, al dividirlo en diferentes idiomas, también se iba a dividirlo en diferentes países. Eso es lo que él quería. Y eso es lo que él quería. En cierta forma, él se da cuenta que la lengua es también una de las formas de no garantizar, pero sí ayudar a la unión continental hispanoamericana. Aquí sí, hispanoamericana. Por eso pedía un corpus teórico único, troncal, que fuera de español, De español. sin ningún tipo de... Sin interferencias ni del latín, ni del griego, ni de ningún otro Ya idioma, este es otro solamente problema. el español. Ya este es otro tema, que vamos a ver ahora, pero vamos a acabar este primero. Bien, este es otro tema de no usar latín griego para realizar el español, que es un tema ya de lingüística mismo, ¿no? Bien, pero este político, sociopolítico, más digamos, de mayor luz, ¿no?, en términos, ¿no?, de crear esas naciones. Bien, porque además, ¿cómo él ve la lengua? ¿Qué función tiene? Primero, garantizar que todos, bueno, lo que estamos haciendo aquí, hablemos, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué significa la lengua para la civilización? Y aquí él ya introduce la palabra civilización. Elaboración de leyes, cosas que son importantes dentro de una cultura misma, porque la lengua hace diferencia cuando la filosofía de una nación depende de la lengua. Yo pienso que sí un poquito, porque entonces, por ejemplo, como pasó con el francés y el portugués, se distanciaron tanto porque las lenguas son tan distintas que las leyes de Francia ya no pueden seguir los portugueses. Sí, bueno, pero vamos a ver aquí cómo él plantea y la aquí- idea. Sí, porque aquí quiere que toda la América tenga una, como decía, como se fuera con Bolívar, quiere unificar toda la Pero América. esa unidad es nada más que para conversar, No, tomar no. el café, el vecino te queda bonito. No. ¿Para qué es esa unidad lingüística? Para que se propague. Formar los pueblos. Para mover la masa. Sí, no, Para no. que las leyes se Sí, pero vamos a ver exactamente cómo él lo dice. Vamos a estar el texto ahora. Vamos a buscar. Yo creo que lo dice aquí en el texto. No me tanto. Página 140, bueno, no sé qué página tienen ustedes, pero el mayor mal de todos es que si se... Bien. Bueno, para mí es la 145, pero no sé qué edición tienen ustedes ahí. Es un párrafo que dice, pero el mayor mal de todos, el mayor mal de todos. Sí, sí, sí.